quórum, notificada de la inexistencia de los concejales Posadas, Porro, Mion y Cadevila. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de la fecha. Puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 30 de abril del 2020. Punto número 2, nota del presidente del Consejo, proyecto de ordenanza, eximir del pago de impuestos inmobiliarios a familiares del soldado Juan Anselmo Peralta. Sí, yo quiero contarles un poquito cómo viene el caso de esta familia. Son los familiares de uno de nuestros héroes caídos en Malvinas, el soldado Juan Anselmo Peralta. Él era soltero, por eso en el momento de su fallecimiento hubo un reconocimiento del Estado con el pago de una indemnización, y con ese dinero ellos compraron un inmueble donde vivían sus familiares. Con el paso del tiempo falleció su papá, su mamá, quedó su hermana en el inmueble, y ellos no tuvieron ningún otro beneficio por parte del Estado, ni más allá de los reconocimientos, ¿no? Pero en cuanto a un beneficio concreto, entonces los familiares lo que nos planteaban era la posibilidad de ese inmueble que se había comprado donde vivió toda su familia, la posibilidad de eximirlos de impuestos y que tengan los mismos beneficios que tienen los veteranos de nuestros héroes de Malvinas. Por eso era el proyecto, para que pase a comisión, se considere y poder sacar una normativa al respecto. También un poco una forma de reconocernos a todos, sobre todo nuestro héroe, uno de nuestros héroes caídos allá en Malvinas. Por eso el proyecto. Que pase a la Comisión de Hacienda. Nota del presidente del Consejo, proyecto de declaración Día de los Museos. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de ordenanza, solicitar se abre un centro de control de canje de carnet de conducir. También, no, yo voy a pedir que pase, si quieren, como quieran, si quieren tratarlo sobre tabla o comisión, no hay problema. Yo le explico cuál es la problemática que tenemos respecto de nosotros. Hemos dado de baja en su momento, el municipio de baja, el convenio con la Agencia de Seguridad Vial respecto de la emisión de los carnets nacionales, ¿sí? Con convenio con la Agencia de Seguridad Vial, recuperando la potestad de la emisión de los carnets, que es de los municipios, o sea, es una potestad municipal. Con el último decreto de Presidencia de Nación, les están pidiendo a los transportistas, a los choferes de los camiones y los colectivos, el carnet profesional, un carnet profesional que solamente es emitido por los organismos que tengan convenio con la Agencia de Seguridad Vial. Dentro de la normativa vigente de la Agencia de Seguridad Vial hay también lo que se denominan los centros de canje, es decir, respetando las autonomías municipales. Nosotros podemos seguir emitiendo el carnet normalmente, nada más que los transportistas, para poder tener el carnet nacional, tienen que ir a un centro de canje, para canjear ese carnet municipal por un carnet profesional, un carnet que le habilita Nación, esos centros de canje de Nación. Entonces esto dificulta que no puedan estar transitando algunas rutas debido a que los controles en otras provincias le están pidiendo este tipo de carnet. En Chaco hay dos centros de canje, tengo hasta ahora la información, que uno es en Machagay y el otro es en Resistencia. Entonces nuestros transportistas deben ir hoy por hoy a Machagay o a Resistencia. Entonces lo que estoy planteando con esta ordenanza es que se pueda hacer un convenio para un centro de canje. No significa que se van a hacer los carnets como era antes, seguimos haciendo los carnets, simplemente un centro de canje en Villa Ángela, inclusive para que todos los transportistas de la zona, de la localidad vecina, también vengan a hacer el canje aquí a Villa Ángela. En eso consiste en un pedido inclusive de los transportistas, que vinieron varios a plantear la situación. Que pase a comisión y lo estudiamos bien. Exacto, sí, ahí está la normativa. Nota del presidente del Consejo, proyecto de declaración aniversario 25º del Museo Juan Jesús Ferrer. Hay un proyecto que figura también del concejal Fernández. Habría que unificar y tratar sobre tabla. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración Día Mundial del Lupus. Tabla. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración Día del Himno Nacional Argentino. Tabla.
Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración, saludar al Club Cuba por los logros obtenidos en el Campeonato Internacional Cataratas de Iguazú. Nota del concejal Raúl Fernández, proyecto de declaración de interés a las actividades que se realicen por el aniversario de nuestra ciudad. Peticiones particulares. Nota de la señora Viviana Parodi, solicita se rellene y ripie la calle Calandria del Centro. Y nota de vecinos de la Quinta 5 solicitan se realicen obras y participar de la sesión. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tablas. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración Día del Museo. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración 35 aniversario del museo, adjunto a proyecto del concejal Fernández sobre ética postal. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración Día Mundial del Lupus. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración Día del Himno Nacional Argentino. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración saludar al Club Cuba. Nota del concejal Raúl Fernández, proyecto de declaración de interés a las actividades que se realizan por el aniversario de nuestra ciudad. Nota de la señora Viviana Parodi, solicita se rellene y ripie la calle Calandria al 100. Como reconocimiento y remitir al Ejecutivo. Y nota de vecinos de la Quinta 10 solicitan se realicen horas de alumbrado y Quinta 5. y participar. 5. ¿Está bien? También está. ¿Hay algún Vecino de la Quinta 5. representante de la Quinta 5? Adelante. Hola, buen día. Mi nombre Buen día. Por el tema que estoy hoy es por el tema del agua, que acá en el municipio nos llevan, a veces llega al mes, nos llevan el agua, tenemos que venir a anotarnos, hacer un curso por el tema. Y el otro tema es por el alumbrado. Hay varios focos quemados, necesitamos más artefactos para las luces. Y por el tema de la basura. Nosotros lo que presentamos nota es por que pase el basurero por las callecitas. Entonces los vecinos, cada cual saca su basura. Porque ahora lo sacan, vienen de otro lado, tiran en el contenedor y Se amontona todo. toda la basura. Y el tema también para que corten el pasto, porque hace rato que no cortan el pasto ni nada de eso. Hay una mula ahí en medio. Eso veníamos a plantearle a ver qué es lo que nos iba a... El tema del agua, ¿cómo podemos hacer si ellos nos pueden inscribir ahí? Ya tenés, porque ya hace rato que ellos nos vienen llevando, nos hacen ir a las 5 de la mañana, a las 4 a veces, ya dan 30 turnos más días, para que 30 personas les llevan. Sí, lo del agua, la verdad que es una ayuda que el municipio le hace a la provincia porque no le corresponde. Imagínate a 30 a todo Villa Ángela porque no da abasto. Así que deberías hacer también el reclamo en SAMER, que es el que, digamos, principalmente responsable y que está encargado de la distribución del agua. Le hicimos nota a eso también. Bueno, el municipio colabora. Y lo otro, ya vi ayer y le pasé el pedido a servicios públicos, ¿sabes? Bueno, era eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí, tomar conocimiento realmente. Bueno, no habiendo más temas que tratar, vamos a finalizar la sesión de la fecha. Bueno, estamos con el concejal Fernández acá que nos va a dar su visión y su en este caso de amigo Carrizo. Sí, hemos tratado, por ejemplo, pidieron este consejo un tema de que hay la familia de un ex soldado, un héroe de Malvinas, que en este momento quiere su impuesto. Bueno, familia, y por lo tanto queremos nosotros a ver de qué manera lo podemos ayudar. Otro tema que hemos tratado, viste que vienen varios temas importantes para nuestra ciudad.
como sea el día referido al aniversario de Villa Ángela, los 115 años. Por lo tanto, hay todo un temario a tratar. Lo cierto que vos sabés que la sábana es corta y como consecuencia de que no entró a Villa Ángela la plata que debe entrar todo este tiempo. O sea, entró en este momento entre 1.500 a 1.600 millones de pesos menos desde enero a la fecha. Este último mes fue de 1.000 millones de pesos menos, algo que nos preocupa, nos ocupa. Ojalá que nos destrabemos toda esta situación, porque Villa Ángela es una sola y debe estar cada vez mejor. Probablemente sí, porque es coparticipación. Si la coparticipación sigue cayendo, bueno, es un problema que todo el país va a sufrir, se está sufriendo. Y la municipalidad tiene que sacar también de sus impuestos, pero vos sabés que en Villa Ángela el 17% como máximo pagan impuestos los vecinos de Villa Ángela. Es un tema que también nos pone muy apretado en ese tipo de situación. Es muy importante el fondo que ha hecho en este momento acá Alberto Pab y gracias a eso pudo hacer frente al pago del sueldo el último mes que pasó. Pagó el sueldo en un todo, junto a las obras iniciadas, pagó en un todo. ¿Por qué? Porque el fondo anticíclico que realizó Alberto Pab para Villa Ángela fue lo que lo mantiene en pie y sin arrodillarse ante nadie. Que eso es lo que muchos buscan, que Titi se arrodille ante alguien para que de esta manera tenga dividendo para poder pagar las cosas que correspondan. Villa Ángela no está así gracias a la gestión que realiza Alberto Pab en Villa Ángela. O sea, usted se refiere, perdón, ahí al que es arrodillarse, pedir crédito, préstamo para seguir pagando los gastos municipales. Por supuesto, para poder hacer frente a tus gastos que vos tenés. Por eso es que siempre dijo Alberto Pab, así como cuidamos nuestra casa, cuidemos el municipio. Lo hizo del primer día. Y Dios mediante, y gracias al esfuerzo y al compromiso que tuvo Alberto Pab, hoy lo pudo hacer, lo demostró con mucha claridad y transparencia que se puede hacer, gobernar una ciudad como esta, con los recursos propios. Y lo hizo, porque cuando entró no había ni para comprar una virome. Hoy, gracias a su gestión, puede decir que pudo pagar los sueldos a pesar de este recorte que hubo desde la provincia, porque tenemos entendido que a nivel nación han enviado los dividendos, a nivel provincia no han mandado al municipio, y bueno, un tema que nos preocupa, nos ocupa, y ojalá que podamos trabajar pronto este tipo de situación. Raúl, 5 concejales presentes, ¿qué pasó con los otros? Y bueno, vos sabés que, como dije la semana pasada, hay concejales que están en campaña política, y se olvidaron que están en función, bueno, pero están en campaña política. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién le paga el sueldo a esos concejales? El pueblo de Villa Ángela. ¿Estuvieron en la sesión ordinaria? No estuvieron, porque están en campaña. O sea, para ellos lo más importante es la campaña política. O sea, se olvidaron de que son concejales electos por el pueblo que deben trabajar. Bueno, ahora a fin de mes, no creo que diga, bueno, este mes no cobramos la dieta que corresponda. Va a pasar eso, ya vos sabés que las comisiones están durmiendo temas importantes como ser la otra parte de asfaltado que está previsto con recursos del municipio. Está la plata para eso, pero no se puede ocupar porque no está aprobado. También el edificio propio de usos múltiples de educación para Villa Ángela. También está durmiendo en una comisión, pero estos concejales no están en la comisión ni tampoco están acá. O sea, así como Osdero debe estar gobernando la provincia, ella también tiene que estar acá trabajando como concejal. Son cosas, digamos, que pasa año tras año en la campaña política, pero vos no podés poner el carro delante del caballo. Entonces, ese tipo de cosas lo están haciendo los concejales de la oposición a Alberto Pab. Los concejales votados por el pueblo, que el pueblo le paga el sueldo y que hoy no están acá cumpliendo con sus funciones. ¿Algo más para destacar, Raúl? Agradecer a toda la comunidad la paciencia que nos tiene en todas las actividades que realizamos. Sabemos que falta mucho por hacer en Villa Ángela, pero un poquito de agua nos hacía falta también, un poco de barro, que falta un poco de ripio, falta 4.000 cuadras a ayudar más a la comunidad, pero es lo que hay. Ojalá que nos ayude Dios bendiciéndonos en toda la actividad que realizamos para poder seguir ayudando. Bueno, sí. Raúl, le vamos a hacer otra pregunta, ahí justo el amigo Carrizo, que terminó su transmisión en vivo. Otras cuestiones de actividades que tienen que ver con, ahora ya viene el cumpleaños de la ciudad de Villa Ángela, ahí se aprobaron algunas, una tiene que ver con el Día del Museo y otra con la actividad misma de la ciudad de Villa Ángela. Sí,
La temática del Día del Museo todos los años se lo saluda, se lo felicita a todos los que están trabajando en el mismo y pues, es un día importantísimo para reconocer la actividad que realizan. Y la actividad de Villa Ángela es un tema que nos ocupó siempre porque sabes que, como dije hace un ratito, la sábana es corta para contratar a mejor grandes espectáculos. Pero con lo nuestro podemos hacer un buen espectáculo para que nuestros vecinos recordemos los 115 años, nuestro 115 aniversario de la ciudad de Villa Ángela, un tema que nos pone muy contentos nosotros poder acompañarlo en un todo. Y ser austero sobre todo porque, sabes, la sábana corta, recibimos cerca de 1.500 millones de pesos menos desde enero a la fecha, en el último mes recibimos 1.000 millones de pesos menos, así todos se pagaban los sueldos y bueno, por eso tiene que ser austero, muy austero este aniversario de Villa Ángela para que podamos disfrutar todos los vecinos y sin generar un costo para mañana. Yo tengo entendido que, por los medios, tengo entendido que la plata llegó a la provincia, la plata de coparticipación. Eso es lo que yo tengo entendido, pero no se distribuyó en toda la provincia. Y sobre todo en las municipalidades que no son afín al color político del gobernador. Eso es lo que yo sé, tal vez yo estoy equivocado, pero lo que yo sé por los medios es que la plata llegó de coparticipación a la provincia y que no fue distribuido. Inclusive llegó más plata de lo que llegaba habitualmente. Eso es lo que yo tengo entendido de acuerdo a los medios. Si estoy mintiendo en este momento, miento a través de lo que me informé a través de las redes sociales y a través de los medios. Ojalá que se destrabe pronto porque mi Villa Ángela necesita tener los recursos necesarios para seguir con las obras que tenemos dispuestas y que podemos hacer gracias a lo que vos planteaste hoy, el tema todo anticíclico que hizo Adalberto Paz con respecto a la economía. Y gracias a eso puedo pagar los sueldos. Otra pregunta más que recién planteaban acá, el tema de SAMEP, que al fin y al cabo se le da una gran prestación de servicio a través del municipio para repartir el agua. Por supuesto, fíjate vos que días pasados el intendente estuvo obligado a hacer una nota pidiéndole que por favor le den el espacio correspondiente para poder entregar ellos la ayuda de agua al vecino. Sí, le estamos acompañando. El municipio acompaña a SAMEP para que entregue el agua, pero lo acompaña en el buen sentido sin ningún costo. Así todo, la señora espera 3 o 4 horas el camión para cargar. Entonces, pidió que por favor se lo tengan en consideración y se lo atienda como a lo de SAMEP, que carguen y que entreguen el agua a los vecinos y para los vecinos. En la ayuda esa teníamos traba, bueno, sin darle un costo a SAMEP. Pero lo cierto es que se le ayuda a los vecinos en todo lo que se puede, con un gasto semanal y mensual que sale de la plata del municipio. Bueno, para ir cerrando, también teníamos una pregunta que no nos vamos a escapar, usted es un conocedor de nuestra localidad, recorre diariamente y hay un problema grave que sigue estando y que también en parte tiene que ver con SAMEP, que es el asfalto que no se terminó de hacer y la rotura que aparentemente, según información trascendida, no funciona muy bien, por lo menos por los vecinos, que está ahí enfrente de la estación. ¿Cómo está ese tema? Bueno, es un tema que nosotros lo hemos planteado, se ha hablado de esa situación, entiendo que debería estar bien ya, pues nuestro aniversario tiene que estar coqueta la ciudad y justamente no estar en esas condiciones por esa gran rotura que ha sufrido ahí para una reparación que se necesitaba en ese lugar, pero también tener que haber contemplado la parte del cerramiento con el asfalto como estaba antes. Bueno, hoy por hoy, digamos, sabemos que estamos a la espera de que haya un destrabe económico para poder hacer ese pedazo de asfalto que falta, porque vos sabés que tiene que compactar aún más todavía la tierra ahí. Y está hace varios meses, ya deberían trabajar un poco más permanente para compactar y luego hacerle como en otras partes de la ciudad que también está rota y que a veces sin permiso de haberle dado al municipio lo hicieron igual y ojalá que hoy por hoy se pueda subsanar y arreglar como corresponde la ciudad, por lo menos lo que estaba lindo, lo que estaba bien. Algunas cosas son con permiso y la mayoría sin permiso. Bueno, hoy por hoy lo que se le pidió al jefe que está a cargo acá, de que por favor, cada vez que va a hacer algo, que comunique
para decirle, bueno, cómo vamos a hacer el valedado correspondiente, porque el municipio hasta tuvo que pagar ayudas, tuvo que hacer ayuda económica a personas que han sufrido un accidente como consecuencia de aperturas en la calle que no correspondía. Entonces te explico, tuvo que hacer frente. Bueno, cosa que no podemos dejar el decir tampoco de lado porque la culpa no lo tiene el municipio. Pero pasó esto porque no han tomado los recaudos necesarios y ha habido accidentes en los cuales el municipio tuvo que hacer frente en la ayuda para que de esta manera se destrabe la situación de ese vecino que tanto necesitaba porque era un tema de salud. Bueno, muchas gracias Raúl, y la semana que viene a full entonces, porque ya vienen los festejos de Villa Ángel, así que bueno, seguramente se dedicarán a ese tema y tal vez estén mejor acompañados. Por supuesto, yo creo que la campaña política siempre hubo, va a seguir habiendo porque estamos en democracia, ojalá que gane el mejor que represente a la ciudad de Villa Ángel sobre todo, porque hasta ahora los villangeleses bien gracias porque fueron a vivir a Resistencia y Villa Ángel la quedamos sin nada de vuelta. O sea, ojalá que el que sea electo en este momento diputado provincial y sea de la zona, que represente la zona como corresponde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con el concejal Fernández acá, que nos va a dar su visión y su en este caso del amigo Carrizo. Sí, hemos tratado, por ejemplo, pidieron en este consejo un tema de que hay la familia de un ex soldado, un héroe de Malvinas, que en este momento quiere su impuesto. Bueno, familia, y por lo tanto queremos nosotros a ver de qué manera lo podemos